Buenas tardes, bienvenidos a esta sección que los organizadores del tercer coloquio de conservadores del patrimonio cultural Realidades Extraordinarias organizó para compartir con ustedes algunas de las publicaciones periódicas que la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, Manuel del Castillo Negrete y la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural tienen como espacios de difusión para publicar, debatir, reflexionar sobre múltiples aspectos relacionados con el quehacer de la conservación y la investigación para la conservación del patrimonio cultural. Para mí es un gusto estar compartiendo este espacio con 4 profesionales de la conservación que trabajan en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y que están a cargo de estas publicaciones que el día de hoy nos van a presentar. En primer lugar, vamos a tener la presencia de la doctora Cintia Velázquez, quien nos va a presentar la nueva época de la revista Intervención, Revista Internacional de Conservación, Restauración y Museografía, quien cederá el paso a la maestra Magdalena Rojas Vences, quien es la editora de la revista CR, Conservación Restauración, publicación de la Coordinación de Conservación. Posteriormente nos estará presentando la revista digital de divulgación universitaria Archivo Churubusco, la licenciada Ana Poncelis, quien es la editora de este espacio de la Escuela de Restauración, para finalmente cederle el micrófono y el espacio a la doctora Valerie Magar, quien nos va a presentar la revista Conversaciones, revista que es publicada de manera conjunta por la Coordinación de Conservación y el ICROM. Para mí es un orgullo estar compartiendo este espacio con las 4 y les agradezco muchísimo su presencia. Muchas gracias. Le cedo la palabra a la doctora Cintia Velázquez Marroni. Muchas gracias, Cintia. Buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Cintia Velázquez Marroni y soy profesora investigadora en la ENCRIM. En esta ocasión voy a presentarles la nueva época de la revista Intervención, para lo cual compartiré mi pantalla. Intervención cumple 10 años y es un proyecto muy especial del cual soy parte a partir de enero de 2020 como editora de la revista. Quisiera explicarles las razones por las cuales considero que Intervención es un proyecto muy especial y por el cual vale la pena presentar la nueva época que hoy nos encuentra aquí. Intervención surgió como la primera revista académica del ENCRIM y tuvo un mandato histórico, ¿no?, de ser parte de los propósitos que tiene el INAH y que tiene la escuela para la conservación, difusión y comprensión del patrimonio cultural de nuestro país. En ese momento, la doctora Isabel Medina González, quien fue la editora fundadora, pensaba y decía en el primer número de la revista que ese número significaba un momento crucial en el desarrollo de las disciplinas que abarcan la revista Intervención. Y a 10 años, creo que esa aseveración fue muy certera. Unos años después, se incorporó quien es, o hasta hoy en día, nuestra coordinadora editorial, Paula Rosales Alanís. Ella empezó a visualizar y empujar una transformación de la revista el año pasado. Y es así, por tanto, que como editora que me incorporé recientemente, me siento honrada de hacer parte de un proyecto que tiene una larga genealogía y a la cual tanto Isabel como Paula han contribuido de forma muy especial. La revista tiene hoy ya 10 años, ha publicado 20 números, puesto que en su publicación ininterrumpida ha logrado mantener su periodicidad de 2 números anualmente y tiene cerca ya de 230 artículos publicados. La proveniencia de estos artículos es diversa, contamos ya cerca de 10 países en nuestras anales, ¿no? Y es interesante ver que gran parte de ellos provienen de países hispanoparlantes.
También nuestro OJS nos dice que ha habido una actividad intensa en la descarga y consulta de materiales. Al día de hoy, por ejemplo, sabemos que hay más de 10,000 descargas de PDFs y más de 1,000 visualizaciones de los contenidos en HTML. Es, por tanto, un proyecto consolidado. La pregunta natural es, ¿por qué necesitamos una nueva época? Y la respuesta primaria que debemos dar a esto es que necesitamos consolidar académicamente este proyecto que ya está, digamos, bien cimentado y arraigado en la comunidad. En su momento, la revista ha logrado consolidarse en algunos de los índices más reconocidos del país, ¿no? Como el del sistema de revistas científicas del CONACYT, Estamos en Cielo, y es una revista que cuenta ya con una cartera de autores de reconocido prestigio que nos buscan precisamente por la calidad y la formalidad de los procesos que tiene la revista. Sin embargo, las exigencias son cada vez mayores en un contexto en donde el escenario de las revistas académicas se ha vuelto más competitivo y donde hay mayores requerimientos para ingresar a los índices internacionales. Por ello, necesitamos consolidar la revista y necesitamos incrementar la visibilidad internacional. Esto es fundamental precisamente porque, habiéndose ya consolidado la revista en un panorama latinoamericano, es momento de dar el siguiente paso. Es decir, llegar a nuevos autores, nuevos temas, nuevas latitudes, nuevas problemáticas que circulan más allá del contexto hispanoparlante. Y ahí es donde queremos colocar a Intervención en la nueva época. Esto naturalmente nos va a permitir apuntalar el proyecto académico y de investigación de la ENCRIM, que ya es bastante activo y vigoroso, pero que bien puede potenciarse con nuevas colaboraciones. La revista Intervención en ese sentido es un aliado esencial y un excelente embajador de la escuela. Otro aspecto fundamental que ha justificado la creación de una nueva época es la necesidad de ponernos al día en lo digital y tecnológico. Como bien saben ustedes, este es un rubro que está en constante transformación y expansión y ya no es un lujo, es una necesidad imperiosa para cualquier revista que quiera mantenerse en los espacios digitales. Es decir, existen una serie de requerimientos que necesitamos atender para que Intervención mantenga su estatus y su visibilidad en el espacio digital. Y bueno, ¿por qué no? En este contexto, una renovación de imagen es muy bienvenida a manera de símbolo, ¿no?, que acompañe esta nueva etapa de la revista. Sin más, me gustaría comentarles algunos de los rasgos más importantes y quizá vistosos de la nueva época, por lo cual les voy a hacer una visita panorámica a la nueva época. Y para ello voy a empezar con lo que son los cables, digamos, todo el entramado entre académico y de conceptualización que está detrás y que no siempre es muy visible, pero que es el andamiaje fundamental para llevar la revista a esa nueva época. Con respecto a la revista, como había sucedido de 2009 a 2019, ¿no?, tenemos, por ejemplo, una primera distinción sustancial, y que es que hoy Intervención es una revista bilingüe, no únicamente en los títulos o en las palabras clave, ¿no?, sino plenamente bilingüe en todo momento de la revista. Otro punto importante es que a lo largo de su historia, la revista ha depurado sus secciones. Inicialmente fue un proyecto que tenía 10 secciones y estaba marcado por una gran diversidad en la oferta de secciones, desde semblanzas, reseñas, diálogos, entrevistas. En ese sentido, era una revista que mostraba mucha riqueza y creatividad en su concepción, pero que fue aprendiendo a lo largo de los 10 años sobre lo que era más efectivo. Y para consolidarnos como una revista académica, lo que hubo que hacer es tomar la decisión de depurar y quedarnos con aquellas secciones que conforman más sólidamente una revista académica y no tanto una revista de divulgación. Entonces hubo que dejar ir por el bien del proyecto académico de la revista, y hoy en día Intervención va a ser publicada con 4 secciones: ensayo, artículo de investigación, informe académico y reseña. Otro elemento fundamental es que la revista es 100% digital. Antes teníamos una revista que era impresa
y que tenía una salida digital en el OJS. Ahora la revista es digital, pero plenamente digital. ¿Y a qué me refiero? No solo a que dejaremos de imprimir y por tanto usar los recursos que se utilizarían para la impresión de una nueva manera, sino que ahora los PDFs y el diseño están contemplados para ser acordes con una navegación digital, ¿no? Se trata de ir más allá de un PDF de la versión impresa y migrar hacia la lógica de lo digital. También es importantísimo hablar sobre la integración de un comité científico. Hasta el día de hoy la revista Intervención tenía únicamente un comité editorial. El día de hoy, justamente para apuntalar su calidad académica y para incrementar su visibilidad internacional, la revista Intervención ha invitado a un grupo de especialistas reconocidos de todo el mundo a formar parte de su comité científico. Esta importante labor está siendo coordinada en este momento por la doctora Isabel Medina y tenemos ya aceptados y como parte del proyecto de intervención a 13 académicos. El número se irá incrementando conforme se desarrollen los siguientes números de la revista. Otro elemento fundamental de la nueva época es lo que hemos llamado el etiquetado digital de datos. Esto implica un nuevo tratamiento a la información que tiene que ver con el proceso de migración digital en el que está la revista e incluye, por ejemplo, el vincular a los autores con un identificador llamado ORCID, un identificador único. Tiene que ver con que todos y cada uno de los artículos tengan un número, un código que es el DOI único, de forma que pueda ser identificado en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, ¿no? Y también que todas las referencias de un artículo estén activas o vinculadas. Esto forma parte de, como comenté, de la migración digital, pero además permite ir palomeando aquellos requerimientos que hay para ser considerado en las indizaciones metas a las que queremos llegar y permite también reforzar toda esta idea que hay en el entorno digital sobre la accesibilidad del conocimiento. Tenemos nuevas aspiraciones para colocar a la revista, además de las indizaciones en las que ya está. Queremos lograr que esté en el directorio de revistas de acceso abierto, queremos colocarla en Scopus y queremos colocarlo en la lista maestra de Web of Science. En este momento estamos en su índice de revistas emergentes. Estas obviamente son decisiones, son procesos a mediano y largo plazo e implican del equipo editorial y de la misma escuela una visión estratégica para ir construyendo paulatina y resilientemente todo lo que se requiere para llegar ahí. Y bueno, no está por demás decir que la revista es plenamente APA, acorde con diversos criterios y mejores usos y costumbres en la citación de contenidos. Pues bien, me gustaría ahora pasar a la parte más visual de la presentación para que se lleven una idea de cómo se ve nuestra querida intervención. Y pueden ver a la izquierda la portada del número que está muy próximo a salir. Es nuestro primer número de la nueva época. Conserva ese énfasis en la imagen. Sigue siendo muy limpia, muy transparente, pero hemos trabajado con diseño una ligera modificación del título y de la información básica por la revista. Creemos pues que logra un balance entre conservar la identidad de la revista y hacer un guiño hacia el futuro. A la derecha vemos el índice plenamente bilingüe, los artículos con sus DOI, sus identificadores únicos, y empieza a aparecer a la izquierda algo que verán más claramente en la siguiente diapositiva, que es la barra de navegación bilingüe. Los artículos además tienen una carátula plenamente bilingüe con todos los datos del artículo, que es fundamental para los requerimientos de los índices, y ahí se puede navegar o bien a la versión en español o inglés, según sea el caso, como se puede ver a la derecha, que es la versión en inglés. Y las referencias, como les comentaba, están completamente vinculadas y activadas para que el usuario pueda acceder a las fuentes conforme sea necesario. Me gustaría terminar esta breve presentación de la revista Intervención
apuntando que tenemos una serie de retos, pero también oportunidades en los próximos meses y años. Sí es cierto que ser una revista bilingüe nos ha complejizado todos los procesos de dictaminación, de corrección de estilo, de traducción, de navegación, y en algunos casos ha duplicado los tiempos de los procesos. Nos va a requerir una campaña de difusión internacional más compleja, más robusta, que necesitará de diversos apoyos y estrategias más allá de las que tenemos contemplados hoy. Por supuesto que nos implicará estar muy conscientes de los requerimientos que tenemos que ir construyendo para lograr esas indizaciones, y todo lo que es la migración a la topografía digital es en sí mismo un gran reto. Mantener las plataformas actualizadas, la gestión de la información, los etiquetados de datos, consumen mucho tiempo y energía, pero son indispensables. Aún así, todo lo que tenemos que ganar es mucho y vale la pena en ese sentido. Como equipo, como escuela, podemos enfrentar esos retos, puesto que va a permitir no solo a un nivel académico el que la escuela y la revista contribuya con una circulación del conocimiento más allá de las barreras idiomáticas, sino que también podamos consolidar nuestros sistemas de evaluación, entrar a nuevos índices, y finalmente todo esto repercute en que la NCRIM tenga un mayor posicionamiento académico internacional, donde haya nuevas posibilidades de colaboración y de generación de conocimiento. La revista la pueden encontrar en su OJS y en diversos mails, en donde el equipo estará gustoso de atenderlos y de resolver cualquier duda. Acérquense al nuevo proyecto de la NCRIM, y no me queda más que despedirme de ustedes afectuosamente, esperando que se acerquen a la revista y que se animen a postular. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Thalía, por la presentación y a los organizadores por la invitación. Es un gusto participar en este espacio dentro del tercer coloquio de conservadores del patrimonio cultural en el marco de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Son 3 las publicaciones periódicas que se encuentran activas en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. 2 de ellas se han mantenido desde su creación, hace poco más de 6 años, y una más dejó en proceso su continuidad desde 2015. Me refiero a CR, Conservación y Restauración, Conversaciones y Hacer Voz. Los invito a consultarlas en el portal de las revistas del INAH o en la página de la CNCPC. Desde su creación en 2013, se han publicado al menos 20 números de CR, Conservación y Restauración. Es una revista digital y se publica cuatrimestralmente. Se configuró como un medio para dar, divulgar y difundir información pertinente y veraz relativa a la conservación del patrimonio cultural. En un principio, más centrada en las actividades desarrolladas en la CNCPC, fue ampliando paulatinamente sus horizontes a otras áreas del INAH para llegar, en la actualidad, al ámbito internacional, tal cual lo demuestran tanto las métricas de las visitas a la página de las revistas del INAH, como la recepción de postulaciones de varios países. Los primeros 10 números, publicados como boletín, definieron 3 de las secciones que aún componen la revista: proyectos y actividades, memoria y noticias. En el 2017, con su transformación a revista, además de conformarse un comité editorial, generar las bases de operación del mismo y las normas editoriales de la publicación, se decidió añadir 2 secciones más: Conservación en la vida cotidiana y Conoce el INAH. También se consideró conveniente hacer una orientación temática para cada número, con lo cual se definiría también a 1 o 2 coordinadores de número para dar mayor integridad al contenido.
sin que esto limite la recepción de postulaciones que sean de otro tema. Ahora me gustaría mostrarles lo que pueden encontrar en la revista. La sección de proyectos y actividades es la más amplia de todas. Alberga textos sobre proyectos realizados por restauradores, investigadores o profesionales afines, que responden por lo general a la temática que se define para cada número. Por ejemplo, en el dedicado a la cooperación internacional, se relata la experiencia de trabajo en la tumba tebana 39 en Egipto. En uno de los números referentes al patrimonio cultural ante desastres naturales, se comparte una reflexión para la coordinación del personal del INAH frente a estas situaciones a partir de la experiencia de los sismos de 2017. Una contribución que se publicó en el dedicado a la antropología e historia aplicados a la conservación del patrimonio cultural nos otorga una guía antropológica para ser aplicada en el trabajo con comunidades. Por su parte, en el número de educación patrimonial se presentan textos referentes a la aplicación de la divulgación significativa. Por ejemplo, uno sobre el denominado Rehue por la cultura mapuche y otro sobre el ajuar funerario de garra de jaguar, mujer y niño, que se alberga en el Museo Arqueológico del Fuerte de San Miguel, en Campeche. La sección de memoria, como su nombre lo indica, busca preservar la memoria de la información que existe en los acervos de la CNSPC o también de otras instituciones. Y además de preservarla, darle vida al bordar historia con los datos encontrados. Como es el caso del artículo acerca del laboratorio de rayos X desarrollado en Churubusco para el estudio de pintura de caballete, o el dedicado a la historia general de los centros regionales UNESCO. También el referente al patrimonio cultural sumergido a causa de desastres naturales, o textos específicos como el del cuadro de ánimas de la iglesia de Santiago Apóstol en Tuxpan, Michoacán, o el de la pintura mural de la Catedral de Cuernavaca, en Morelos. Además de otros que tratan sobre los documentos en sí, como el artículo de Testimonios en color, 18 dibujos de fragmentos de pintura mural del sitio arqueológico de las Higueras, Veracruz, o el que versa sobre la importancia de la valoración documental, su clasificación y sus efectos en la conservación para el archivo histórico de la CNSPC. La sección Conservación en la vida cotidiana contiene notas breves sobre cuestiones de conservación preventiva. Con esta sección se busca poner a mayor alcance de los lectores datos para la conservación del patrimonio cultural o incluso de su propio patrimonio. Hay artículos sobre el cuidado de objetos patrimoniales en el ámbito particular o familiar, como pueden ser pues, textiles, libros. También se ha presentado alguna infografía sobre las causas de deterioros, como el ataque de insectos en objetos de madera. Y también se ha abierto el espacio para publicar polípticos que son para el apoyo ante desastres naturales. Guían al lector a tomar acciones en zonas de riesgo sísmico, volcánico y de huracanes. También se ha considerado importante presentar glosarios. Por ejemplo, tenemos uno sobre términos jurídicos y otro sobre educación patrimonial. Son muchas las instancias que componen al INAH, por lo que se creó la sección Conoce el INAH, con la finalidad de hacer conciencia de su existencia, las actividades que desarrollan o sus competencias. Hasta el momento, se ha publicado acerca de la mediateca, la Dirección de Operación de Sitios, el Sistema Único de Registro, el PREP-INAH, la Dirección de Museos y Exposiciones,
la Dirección de Estudios Históricos, el Centro INA Estado de México, y una de las labores realizadas por la sección de restauración del Centro INA Yucatán, que corresponde a la investigación aplicada. La última sección de la revista corresponde a noticias. En ella se presentan notas breves con estilo periodístico sobre los trabajos de conservación, restauración, capacitación, actualización y otras actividades que está efectuando el personal de la CNSPC o de otras áreas del INAH. Cada una de las notas refleja lo que se ha desarrollado casi de forma paralela a cada uno de los números. Desde la conclusión de proyectos de restauración, el dictamen y acciones efectuadas después de los sismos de 2017, la atención a fondos documentales, la celebración de simposios internacionales, hasta la creación del Sindicato Nacional de Restauradores. El recorrido en la pluralidad de temáticas continúa. 5 números están en proceso de creación. El 21, acerca de la formación profesional de restauradores en México, pronto estará en línea. Posteriormente, también un número especial que consideramos importante para reflexionar sobre los retos para la conservación del patrimonio cultural a partir de la pandemia de COVID-19 y que además pues, va a tener una gran cantidad y diversidad de textos y puntos de vista ante la misma. El número 22 está dedicado a las expresiones sociales sobre el patrimonio cultural. El 23 lo estará al patrimonio biocultural. Y el 24 tratará en específico sobre las reflexiones y resultados del Curso Internacional de Conservación de Papel en América Latina. Antes de presentarles conversaciones, no puedo dejar de abrir un espacio para comentarles brevemente sobre acervos. Este boletín semestral se planteó con un ingenioso juego de palabras como un medio para dar a conocer y resaltar tanto el contenido como el funcionamiento de los acervos de la CNSPC. En esta nueva época, además de recuperar la esencia con la que se creó, así como su periodicidad semestral, se plantea enriquecerla con la voz de otros acervos y repositorios por medio de diferentes tipos de postulaciones y contenidos, que no les puedo adelantar porque aún estamos en proceso de conformación. Pero tratarán a grandes rasgos sobre acervos, documentos, fotografías y publicaciones, su historia, conservación, deterioros, proyectos, condiciones de resguardo, sistemas para su consulta, entre otros. Espero que pronto podamos darles noticias de este proyecto editorial. Por mi parte sería todo. Luego, mi querida Valerie Magar les platicará de conversaciones. Muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por asistir a esta presentación que se inserta en el marco del tercer coloquio de conservadores de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, FILA del INAH. Soy Ana Julia Poncelis Gutiérrez, editora de la revista digital de divulgación universitaria de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. ¿Empezamos con la presentación? Para adentrarnos en la revista, es necesario mencionar que hace poco más de 50 años se fundó en Churubusco el primer centro de especialización en conservación de Latinoamérica. Este espacio se expandió y diversificó para convertirse en el complejo Churubusco. Hoy en día convivimos en este territorio la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, el Museo Nacional de las Intervenciones y la ENCRIM. Durante este transitar, Churubusco se ha mantenido como punto de referencia en la investigación, intervención, difusión y enseñanza a nivel superior en materia de patrimonio cultural. Por eso, Churubusco da nombre a este proyecto. Archivo Churubusco
es una publicación digital semestral que comunica y activa temas relacionados con la conservación, restauración, museología y estudio de bienes culturales desde diferentes perspectivas. Pero, ¿qué la hace diferente a publicaciones afines? Esta revista se publica a través de su propia página web, con ítems que se presentan de formas creativas y que rompen con los estándares de las revistas académicas tradicionales. Además, se produce desde la comunidad universitaria. Participan estudiantes, docentes, especialistas, egresados y más, con la finalidad de construir número a número un archivo activo para divulgar el conocimiento y reflexiones, obtenidos de las experiencias en espacios formativos, académicos o laborales, de las distintas disciplinas que estudian, analizan o interactúan con los bienes culturales, espacios museales, acervos, entre otros. Los procesos formativos de la ENCRIM se despliegan en torno a piezas originales y/o en ambientes reales. Los productos de estos procesos, como informes, memorias, reportes, ejercicios y prácticas escolares, quedan, en el mejor de los casos, en resguardo de nuestra biblioteca y de los centros de documentación de cada caso de estudio. En ocasiones, también son publicados por revistas especializadas y pocas veces se socializan, incluso dentro de nuestra propia comunidad o en espacios no especializados, pero sí interesados en nuestro quehacer. Es por eso que en 2016, como parte de la Subdirección de Investigación de la ENCRIM, se creó Archivo Churubusco, como un espacio de divulgación para productos académicos, formativos, creativos y de investigación que convencionalmente se presentan como texto acompañado de imagen, pero que aquí tienen espacio para trasladarse a soportes distintos e innovadores, como cómics, fotoensayos, paisajes sonoros, infografías, cápsulas de video, micrositios web, entre otros. Hasta el momento, se han publicado 5 números de nuestra revista, y para el sexto, el comité editorial está preparando una nueva época, que conserve la misión de formar un archivo activo sobre las experiencias, sobre las reflexiones, sobre investigaciones y actualizaciones de cada disciplina o emplazamiento que nos ha conformado como comunidad ENCRIM, y que, al mismo tiempo, detone nuevos diálogos y dinámicas de intercambio hacia el interior y el exterior de la escuela. El trabajo del comité editorial, que está conformado por estudiantes y docentes de los diferentes programas de la ENCRIM, se ha enfocado durante estos meses en reforzar la propuesta editorial y generar un número atractivo para el público de Archivo Churubusco. Trabajamos con las normas editoriales y estándares de calidad requeridas para garantizar el rigor académico que merecen las publicaciones de divulgación, y por ende, las contribuciones son arbitradas por el sistema de parcial. Nuestra intención es consolidar este proyecto de divulgación para que sea un espacio de construcción colectiva y que refuerce identitariamente a la comunidad de Churubusco. La nueva época también se orientará para integrar Archivo Churubusco en las redes, repositorios e índices de divulgación universitaria, a la par de otras publicaciones, como la revista digital universitaria de la UNAM o Saber Más de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Me queda decir que Archivo Churubusco es de acceso abierto, es decir, que pone a disposición del público sus contenidos de manera libre y gratuita. A partir de la nueva época, los contenidos de la revista se distribuirán en 6 secciones: Día a Día, Diálogo entre Disciplinas, Relieves Teóricos, Voces del Patrimonio, Memoria Activa y Revisión Crítica. Para adentrarlos un poco en los espacios que tendremos, les hablaré que Día a Día es un espacio para plasmar experiencias, procesos y resultados de acciones que ocurren dentro de las asignaturas, de los proyectos o de las prácticas profesionalizantes. Es una sección en la que capturamos la práctica académica cotidiana de la ENCRIM o de otras instituciones educativas similares. Hay un análisis de los objetivos, de los alcances
y de las limitaciones de los procesos de investigación, de intervención e incluso de enseñanza-aprendizaje. Para la sección Diálogo entre disciplinas, consideramos que es sumamente importante que los productos de estudio sobre patrimonio, conservación, restauración, museología o gestión surjan de la interacción entre disciplinas naturales, disciplinas sociales o humanísticas. Es por ello que creamos este espacio en donde se buscará enfatizar las aportaciones metodológicas, de procedimientos y construcción del conocimiento interdisciplinario. Nuestra sección de relieves teóricos es fundamental. En nuestro campo de estudio y trabajo, las acciones se consolidan a partir de fundamentos teóricos, que son sustanciales para la profesión. Este espacio surge para plasmar las indagaciones, los diálogos, análisis, revisiones e incluso cuestionamientos sobre los fundamentos teóricos y los presupuestos filosóficos que guían la toma de decisiones en nuestras diferentes áreas de ejercicio. En la sección de voces de patrimonio, abrimos el análisis, la discusión y el crecimiento de las interacciones, de los vínculos, de la comunicación con o entre colectivos, comunidades, grupos sociales u otros agentes ante los objetos o sitios culturales, incluidos nosotros, los miembros de la comunidad universitaria del ENCRIM o universidades afines. En la sección de memoria activa, consideramos que los materiales textuales y gráficos producidos en el pasado requieren un espacio de análisis crítico para enfatizar su contribución o contrastarlos con el presente y desencadenar reflexiones o cuestionamientos enriquecedores. Finalmente, la sección de revisión crítica incluye semblanzas críticas sobre recursos, procesos o iniciativas significativos para la conservación, para la restauración, los estudios de museo, acervos y patrimonio cultural, es decir, libros, tesis, revistas, sitios web, exposiciones, eventos. En fin, el número 6, próximo a publicarse, como primero de la nueva época, encontrarán contenidos presentados en soportes ya explorados y otros nuevos. Podrán adentrarse, por ejemplo, en una guía de movilidad que parte de la experiencia de una egresada extraordinaria. Habrá un fotoreportaje de pluma y letra de las creadoras del área verde del ENCRIM, un audio que versa sobre metales, una cápsula novedosa sobre la manufactura de escultura policromada, un ensayo que revisa la relación entre cine y archivo, una exploración del proceso de producción de la exposición de los 50 años del ENCRIM, un micrositio sobre conservación de fotografías. En fin, incluso tendremos monografías de las que conocimos en papelerías, pero trasladadas a lo digital. En suma, este será un número especial para nuestra comunidad, por esto y otros ítems, que se incluirán en la revista, pero también porque retomamos este proyecto con mucho entusiasmo y compromiso, casualmente en tiempos de pandemia, donde lo digital ha ampliado su relevancia. Esta breve presentación ha sido una invitación para que estén al pendiente de la publicación de nuestra siguiente edición y de la reestructuración de la página por la nueva época. También para que se animen a participar con nuevas contribuciones en cuanto se publique la siguiente convocatoria, que seguramente será próximamente. Los invito a que nos sigan en redes sociales y exploren la página en su estado actual, pues tiene contenidos muy interesantes. Gracias a todos por su atención y reciban un afectuoso saludo de parte de todo el equipo que colabora con Archivo Churubusco, revista digital de divulgación universitaria. Muy buenas tardes desde Roma. Voy a continuar con la presentación de otra de las revistas de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, que formó parte del mismo proyecto editorial que inició en 2013, con la idea de ser determinadas revistas con objetivos muy específicos. Yo les voy a platicar de la revista Conversaciones, que nació como una idea de una revista de carácter científico, con enfoque en la historia y la teoría de la conservación. Y es una revista que ha evolucionado con el tiempo. Les voy a platicar un poco las diferentes etapas de lo que ha sido su desarrollo, con pues incremento en el número de
publicaciones que se realizan y algunos cambios que ha tenido en su contenido. Actualmente tenemos publicados 8 números que ustedes pueden ver ahora en la pantalla, que se pueden descargar. Esta es una revista que se publica en papel con un tiraje limitado para poder enviarla a bibliotecas especializadas en temas de conservación y con un interés en la historia y en la teoría de la conservación, algunas escuelas, algunos centros de conservación. Y la revista nació con la idea de que también fuera de acceso libre, en formato digital, por lo tanto se puede descargar en diferentes plataformas. Con el primer número, lo que teníamos el interés, este fue digamos, el número que marcó un poco la estructura de la revista. Definimos la importancia de que fuera una revista editada por pares, con un comité editorial de carácter internacional desde un inicio. Y la idea en este momento era retomar textos fundamentales de la historia o la teoría de la conservación que no se hubieran traducido al español o que no se dieran a conocer de manera amplia en el mundo hispano, y después invitar a una serie de autores invitados de diferentes partes del mundo para conocer su punto de vista sobre el autor central, sobre el texto elegido de ese autor, de la, por lo general, amplia bibliografía que tienen estos autores, o sobre el tema y la relevancia del impacto de ese texto. Entonces, el abanico de posibilidades que se le da a cada autor invitado es bastante amplio, con la idea justamente de mantener viva una conversación entre especialistas de diferentes partes del mundo. No voy a entrar en detalle en el contenido de cada uno de los números, pero se pueden dar cuenta, el objetivo siempre fue publicar entonces en estos primeros números el texto en su versión original, acompañado de una traducción al español cuando fuera necesario. Y a partir de este primer número también se definió la importancia de tener una bibliografía especializada del autor central. El segundo número fue la parte fundamental de retomar un texto de Jukka Jokilato, reconocido autor. Y aquí, bueno, también continuó la importancia también del diseño de la revista, y quiero hacer una especial mención a nuestra diseñadora Marcela Mendoza, con pues, el objetivo también de pues, hacer atractiva la teoría de la conservación para todos, a través de estas imágenes que elegimos que fueran en blanco y negro, pero que pueden transmitir pues, una vivacidad de emociones y de cuestiones importantes de diferentes partes del mundo. Entonces, bueno, esto ha sido un elemento fundamental para nosotros como parte del comité editorial y que pues, esperamos que podamos mantener por mucho tiempo. Este número también en contenido siguió la misma estructura que el primer número, con esta idea del texto central, los autores invitados y la bibliografía. A partir del tercer número, dado que teníamos una lista amplia de autores que queríamos abordar, con el comité editorial decidimos que íbamos a ampliar el número de textos centrales, de ser posible, en cada uno de los números, con autores que pudieran dialogar entre ellos en cierta forma. Este número se dedicó a Jean Viollet-le-Duc y a Prosper Mérimée, que escribieron algunos textos juntos, otros por separado, y con la idea también de pues, abarcar más autores en un solo número. Y a partir de aquí también decidimos ampliar el tiempo en el que se iba. Bueno, aquí pasamos a 2 revistas por año, lo cual ha implicado un esfuerzo importante por parte pues, del comité editorial y de los diseñadores, pero ha valido la pena para pues, seguir completando este corpus de textos fundamentales. La que sigue. Y este mismo año, en el que bueno, producíamos ya 2 números al año, el número 4 marcó también un cambio importante, ya que por solicitud de nuestros lectores decidimos que los textos de acompañamiento de los autores invitados, cuando fuera necesario, también se traducirían al inglés, y no solamente acompañarlos de un resumen en inglés en la parte inicial. Entonces, bueno, obviamente esto ha implicado que pues la revista se ha vuelto un poco más sustanciosa en cuanto a peso y a gramaje,
pero nuevamente pues permite probablemente alcanzar un público mucho más amplio y le ha dado una visibilidad importante a la revista, tanto pues bueno, con el objetivo inicial de dar a conocer textos que no estuvieran traducidos al español en el mundo hispano, como dar a conocer textos del mundo hispano a el mundo anglosajón. Entonces nos parece que ese diálogo que va en dos sentidos ha sido fundamental. La que sigue. Con el siguiente número, en este caso abarcamos a 3 autores, un texto de Alois Riegel, poco no tan conocido, seguido de 2 autores que pues, estuvieron en correspondencia con Riegel, Georg Deyo y Dvořák, que fue pues, el sucesor, digamos, de Riegel. Y en este caso también, bueno, tuvimos esta serie de textos de acompañamiento dentro del contenido del número, con también una bibliografía especializada de los tres autores. Y bueno, aquí también pueden ver que pues, creció también el interés en el número de autores invitados, entonces bueno, sí han sido números pues, un poco más consistentes, pero que esperamos que también tengan una lectura interesante y que se puedan convertir en referentes para futuros estudiosos de la historia y la teoría de la conservación. El siguiente número fue un número bastante especial, ya que, bueno, y con retos técnicos también, ya que retomamos un texto cuyo original está en sánscrito del siglo VI, que se llama Mayamata, es un tratado de la India sobre temas de conservación, pues que no es tan conocido, pero que nos parecía que tenía elementos fundamentales sobre pues, elementos de continuidad en el cuidado del patrimonio y en particular del patrimonio religioso. Y este texto se acompañó de 2 textos adicionales de un filósofo de Sri Lanka, Ananda Coomaraswamy, también probablemente no tan conocido, aunque sí se ha traducido buena parte de su obra al español, pero en particular una carta que él escribió a los jefes de una ciudad en Kandy, que era una antigua capital de Sri Lanka, para el cuidado del patrimonio. Y entonces, bueno, esto nos permitió abrir el panorama también a diferentes acercamientos de la conservación desde diferentes perspectivas. Nuevamente con la importancia del patrimonio en contextos de uso cotidiano y en particular de contextos sagrados. Y en este número incluimos también, y esto ha sido algo que hemos tratado de replicar en los siguientes números, documentos normativos de referencia que también hayan sido poco conocidos, como en este caso la Carta de México en Defensa del Patrimonio Cultural de 1976, que no sé, bueno, en su momento se dio a conocer bastante ampliamente, pero después se olvidó tal vez un poco, y que nos parecía que era importante poderla compartir y traducirla al inglés y ofrecer esta traducción al público de otros países. El siguiente número fue bueno, uno de los clásicos de la restauración, Cesare Brandi, pero también Giulio Carlo Argan, que a veces es menos conocido, pero que también fue fundamental en la creación del Instituto Central de Restauración en Roma, y con textos pues menos conocidos también, dedicados sobre todo al tema de la conservación en ciudades. Y aquí también bueno, una respuesta interesante de nuestros autores invitados para ofrecer un panorama de cómo se puede seguir interpretando lo que dijeron Brandi y Argan pues hace ya muchas décadas, en los años 60 y en los años 70, y pues la vigencia o no en diferentes tipos de patrimonio, en patrimonio contemporáneo, en arquitectura, desde diferentes perspectivas. Y se abrió nuevamente una conversación que me parece que es muy enriquecedora y que permite ver a estos autores, pero en particular a Brandi, desde otra perspectiva. Y aquí también, como texto normativo, retomamos una resolución que se adoptó en una de las asambleas generales del ICROM, el Centro Internacional para la Conservación establecido en Roma, sobre la conservación de centros históricos, excavaciones arqueológicas y tráfico ilícito de obras de arte, que no se había dado a conocer tampoco y lo tradujimos al español. El número más reciente que se ha publicado, que es el número 8, que es el que sigue, se dedicó a un muy querido colega del ICROM, Herb Stovell, que espero que aparezca pronto en la pantalla. Creo que estamos teniendo un pequeño problema técnico, pero no hay problema, ya aparecerá.
Y este texto pues era particularmente relevante porque Herb Stowell, que ahora ven en la pantalla, fue un arquitecto canadiense muy importante para muchas generaciones de personas que pasaron por diferentes aulas formales o no tan formales en las que él enseñaba, pero Herb fue uno de los redactores del documento de Nara de 1994. Así que invitamos nuevamente a autores de diferentes partes del mundo, tres de los cuales, Yuka Yokileto, Cristina Cameron y Ronnie Luxan, participaron en la reunión de Nara. Entonces también tenían una perspectiva pues personal, pero muy cercana a lo que fue ese documento y la influencia del documento de Nara pues en el tiempo, pues ya a varias décadas de su adopción. Presentamos aquí el documento de Nara en su versión original en francés y en inglés, porque nos parece que hay una reflexión interesante para estos dos documentos, ya que los dos redactores de los documentos, el de inglés redactado por Herb Stowell y el de francés redactado por Raymond Lemaire, quien fue también el redactor de la Carta de Venecia, no coincidían por diferentes motivos. Entonces, al final terminaron siendo dos documentos pues, que dicen cosas significativamente diferentes, y proponemos una nueva traducción del documento de Nara sobre autenticidad al español que toma en consideración estas diferencias en los dos documentos originales. Y presentamos también aquí como documento normativo la Carta de Riga, que es un documento que habla sobre reconstrucción de centros, bueno, sobre todo de centros históricos, editada por el ICROM. Algo importante que no mencioné es que a partir del número 7 de Brandy y a partir de ese en adelante, la revista Conversaciones se ha convertido en una coedición entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural y el ICROM. Y ahora pues estamos muy pues, contentos de que esto tenga pues, esta posibilidad de interacción interinstitucional, también para poderle dar visibilidad, poderle dar más difusión y pues esperemos seguir manteniendo pues la calidad y la difusión en diferentes idiomas. Tenemos ahora en la pantalla los siguientes números que están en preparación. El número 9, que estará dedicado a Nicholas Stanley Price, sobre un tema, un texto central centrado en la reconstrucción de ruinas, un tema que sigue siendo vigente para el contexto arqueológico, pero que abre también numerosas discusiones sobre las reconstrucciones en general y que será fundamental también para pues, poder discutir esta cuestión de cómo se norman este tipo de pues, intervenciones extremas, en cierta forma, en el patrimonio hoy en día. En preparación también tenemos el número 10, que estará dedicado a François Chouet, con dos extractos de su amplísima bibliografía y con pues, pues, importante número de autores invitados que esperemos que pues, le den también pues, este lugar a esta primera autora que estaremos publicando, que pues, nos parecía también importante recuperar el papel de las mujeres en la historia de la teoría y de la historia de la conservación. Y el número 11 va a ser un número especial también porque trataremos de establecer un diálogo entre dos arquitectos, uno español, Fernando Choquegoitia, y uno mexicano, Carlos Flores Marini, para pues, nuevamente dialogar sobre los pues, muchos temas que ellos abordaron, pero pues, mucha teoría y muchos temas importantes que ellos mencionan. Entonces, bueno, eso es lo que está ahora en preparación. Con el COVID tuvimos el tema de pues un retraso en la edición de la revista, pero esperamos que podamos pues recuperar esto del tiempo perdido dentro de poco. Y por último, quiero terminar presentando una diapositiva sobre pues, ideas que tenemos para números futuros. En esto, bueno, han colaborado nuestro comité editorial, pero también los autores que han colaborado con nosotros en los diferentes números que nos dan sugerencias y en donde pues esperamos pues sí, seguir continuando muchos años con la revista y generando pues esta biblioteca de referencias sobre aspectos importantes de la historia y de la teoría de nuestra profesión. Y
con ello quiero concluir y no sin antes agradecer pues, a los organizadores de este evento que nos permitieran exponer este contenido. Muchas gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.